Hola, soy Lola Baldín Y yo soy Gildo Avellán. y esto es Punto Data, un espacio de periodismo de investigación sobre ecología política y la geopolítica de los materiales. En el análisis de hoy, el objetivo es desmantelar un mito muy arraigado. La idea de que el reciclaje es una especie de solución mágica y verde. Exacto. O sea, existe una narrativa corporativa muy potente en torno a la llamada economía circular. Ya, a ver, funciona casi como un sedante, de hecho. Totalmente. Sugiere que cuando se tira un teléfono móvil o un ordenador, su ciclo de vida es un círculo perfecto e inmaculado. Pero hoy vamos a cruzar datos empíricos para rastrear la verdadera vida social de los objetos desechados. Vamos a examinar lo que en ecología política se denomina las infraestructuras invisibles. Y bueno, antes de seguir el rastro físico de a dónde va esa basura, hay que entender por qué se genera en volúmenes tan masivos. Claro, para destruir el mito de que la tecnología actual es limpia. Hay que volver a la zona cero, al Valle del Silicio, en California, Silicon Valley. Que siempre se presenta al mundo como el triunfo sobre la industria pesada y sucia. Sí, pero los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos muestran una realidad muy distinta. Debajo de ese césped inmaculado se esconden 29 enclaves catalogados como Superfund. Y hay que explicar qué implica ese término. Un sitio Superfund es un área designada a nivel federal por tener una toxicidad subterránea tan extrema que requiere una intervención de emergencia. Es un nivel de contaminación letal. Y lo más revelador es que 20 de esos 29 sitios provienen exclusivamente de la fabricación de microchips. O sea, el mundo digital no flota en una nube aséptica. Está literalmente enterrado en piscinas de ácido. A ver, hay que explicar el mecanismo técnico de cómo se fabrica un microchip para entender esto. Sí, porque requiere un nivel de pureza absurdo. Exacto. Para que un circuito integrado funcione, el silicio base tiene que ser perfecto. A nivel microscópico, una sola mota de polvo es como un peñasco bloqueando una autopista de electrones. ¿Y cómo logra la industria esa pureza absoluta? Pues lavando compulsivamente los componentes con cantidades masivas de solventes químicos y ácidos cáusticos. Sustancias como el sileno, el tricloroetileno o el freón 113. Y claro, durante décadas, en los años 70 y 80, las empresas tecnológicas almacenaron estos químicos en tanques subterráneos, Tanques que inevitablemente se agrietaron con el tiempo. liberando esos químicos y creando plumas tóxicas en los acuíferos que van a perdurar por generaciones. Es decir, la rapidez de la información digital se construye directamente sobre la intoxicación química del subsuelo. Y resulta cínico comprobar que esta producción masiva de dispositivos tóxicos no es un accidente, responde a un diseño fundacional de la economía. La obsolescencia programada. Eso es. Es fácil pensar que los aparatos se rompen rápido porque la tecnología avanza muy deprisa, pero las investigaciones históricas apuntan a un momento muy específico. El año 1925. En Ginebra. Sí, ese fue el año en que se formó el cártel Pobus. Era un cártel internacional secreto que agrupaba a los grandes fabricantes de bombillas del mundo. Empresas gigantes como la estadounidense General Electric, la alemana Osram y la neerlandesa Philips. Fue una reunión geopolítica que cambió la historia del capitalismo, porque hasta ese momento las bombillas duraban unas 2.500 horas. Pero claro, los directivos se dieron cuenta de que un producto duradero es letal para un negocio basado en ventas continuas. Exacto. Si la bombilla no se funde, el cliente no vuelve a la tienda. Así que tomaron una decisión puramente económica. Acordaron reducir deliberadamente la vida útil de sus bombillas a 1000 horas. Básicamente inventaron la primera actualización que empeoraba el producto a propósito. Y lograron que la sociedad pagara por ello. Además, no fue una simple sugerencia. El cártel estableció laboratorios de prueba en Suiza. Y si una empresa miembro fabricaba una bombilla que duraba más de esas 1000 horas acordadas, se le imponía una multa económica muy severa. O sea, diseñar para el descarte se convirtió en la norma obligatoria. Y ese diseño para el descarte es clave hoy en día, porque una vez que la obsolescencia programada cumple su función, el objeto, digamos, muere en manos del consumidor en el norte global. Pero resucita inmediatamente como un problema logístico a nivel internacional.
Pasa de ser un dispositivo brillante a ser un bulto pesado que hay que mover. Y aquí es donde se introduce el concepto de fricción logística. Hay que detenerse un segundo en esto de la fricción logística, porque se habla mucho de la nube, un término que suena etéreo, instantáneo y sin rozamiento. Ya, pero la fricción logística es la antítesis de esa idea. Totalmente. Es la realidad material y pesada del transporte internacional. No son ceros y unos viajando por una red de fibra óptica limpia. Son contenedores oxidados bajo el sol, grúas portuarias averiadas. Barcos de carga consumiendo combustible pesado y muchísimo trabajo manual extenuante. Es un flujo lento, sucio y complejo. Y este flujo lleno de fricción siempre tiende a buscar el camino de menor resistencia legal, dirigiéndose hacia lo que se denomina técnicamente como geografías del descarte. Geografías del descarte. Sí, son estos espacios periféricos del mundo que han sido diseñados y a menudo sacrificados para absorber los desechos del hiperconsumo global. A ver, si seguimos el rastro físico de esos materiales de descarte, un destino ineludible en el mapa es África Occidental. Si nos fijamos en el puerto de Tema, en Ghana, Los registros portuarios indican que cada mes llegan allí unos 400 contenedores marítimos, todos cargados con ordenadores, monitores y teléfonos provenientes del norte global. una parte de todo eso intenta revenderse en los mercados de la capital, en Accra. Pero el material inservible, lo que ya no tiene ningún tipo de arreglo, acaba a unos pocos kilómetros de allí, en una zona llamada Agbogbloshie. Agbogbloshie es un ejemplo brutal de estas infraestructuras invisibles. Originariamente era un humedal, pero ha sido transformado en uno de los complejos de procesamiento de chatarra electrónica más vastos del planeta. Y las investigaciones de campo describen un paisaje que asalta todos los sentidos. El río Odao, que atraviesa la zona, baja completamente negro. Tiene una consistencia espesa, como si fuera aceite de motor. Está asfixiado por metales pesados y lixiviados. Y el aire huele constantemente a plástico quemado, un olor acre que se agarra a la garganta. Y, bueno, hay una razón técnica y puramente económica para ese humo constante. Claro, el cobre. Exacto. Dentro de un cable de ordenador hay cobre, que tiene un valor alto en el mercado de materias primas. Extraer ese cobre pelando el cable a mano es un proceso lento y poco rentable. Así que la solución rápida en Agbogbloshie es amontonar los cables y prender fuego al revestimiento de plástico. El fuego hace el trabajo de pelar el cable en cuestión de minutos. Deja el cobre listo para vender. Pero el precio de esa rapidez comercial es la liberación masiva de dioxinas letales, toxinas que contaminan el aire, el suelo y los pulmones de quienes trabajan allí. Ya. Y el rastro no termina en África, ni mucho menos. Si se mira hacia Asia, el panorama de la fricción logística tiene otros epicentros históricos. Como la localidad de Wenan, en la provincia norteño de Hebei, en China. Wenan operó durante décadas como el principal sumidero mundial para los plásticos desechados por Occidente. Las investigaciones que han documentado la zona la describen literalmente como una zona muerta. El color verde simplemente desapareció de la región. Los ríos estaban estancados, cubiertos por densas capas de algas provocadas por la alteración química brutal del agua. En las calles, el olor predominante no era el humo, como en Ghana, sino el de agentes limpiadores cáusticos. O sea, era habitual ver el plástico fundido secándose en las fachadas de las casas, procesado en patios traseros por trabajadores que utilizaban químicos industriales sin ningún tipo de equipamiento de protección. Frente a descripciones tan duras, es muy habitual escuchar una narrativa que intenta suavizar la culpa corporativa. Sí, la que describe estos lugares como vertederos accidentales. Exacto. Como si fueran simples fallos de un sistema que, en teoría, debería reciclar bien. Pero los datos obligan a desmontar ese mito. Agbogbloshie o Wenan no son accidentes ni anomalías del sistema. Son engranajes que funcionan exactamente para lo que fueron diseñados. Si una corporación europea o estadounidense tuviera que pagar el coste real de procesar de forma segura toda esa toxicidad bajo sus propias normativas ambientales, el modelo económico colapsaría. Vender tecnología tan barata y efímera sería imposible. Y ese mecanismo central, el que sostiene todo el andamiaje, tiene un nombre muy concreto en economía: la externalización de costos.
costos. Es crucial entender esto. La externalización de costos ocurre cuando una empresa ahorra millones evitando gestionar sus residuos peligrosos de manera responsable. En lugar de asumir ese inmenso gasto económico, la empresa desplaza la carga ambiental y de salud pública hacia países del sur global. Países donde las regulaciones ambientales son más débiles o donde la necesidad económica fuerza a las autoridades a mirar hacia otro lado. Para visualizarlo mejor, es como si un restaurante de lujo ofreciera a sus clientes un descuento enorme en la factura final. Parece un modelo de negocio increíblemente eficiente a primera vista. Claro, pero el truco está en que, para ahorrar en costes de limpieza, el restaurante vierte toda el agua tóxica de fregar los platos directamente en el salón de la casa del personal de cocina. En el barrio más empobrecido de la ciudad. Exactamente. El norte global se enorgullece de sus ciudades verdes y sus contenedores de reciclaje relucientes. Pero esa supuesta limpieza es una ilusión óptica. Afirmar que se está logrando una economía circular así es como decir que una casa está limpia solo porque se ha barrido la basura debajo de la alfombra del vecino más vulnerable. Totalmente. Es un desplazamiento geográfico del daño. Y la investigadora Maxley Boyron va un paso más allá a la hora de definir esta dinámica. Sí, Lee Boyron introduce la tesis del colonialismo tóxico. Argumenta que la contaminación no es solo un efecto secundario inevitable de la industria, sino una forma muy activa y contemporánea de colonialismo. O sea, cuando la cultura del hiperconsumo da por sentado que existe un lugar llamado la basura al que se pueden tirar las cosas, Asume inherentemente un derecho sobre la tierra de otros. frecuentemente tierras de poblaciones indígenas o territorios empobrecidos, asumiendo que están simplemente disponibles para ser utilizados como sumideros. Es la reafirmación de una jerarquía global de poder. Y lo más impactante es que esta asunción de poder tiene unas raíces justificadas por la propia ciencia occidental histórica. Hay un concepto de principios del siglo XX, formulado por los investigadores Streeter y Phelps, llamado la capacidad de asimilación. A ver, la capacidad de asimilación nació inicialmente para medir cuánta materia orgánica podía absorber un río antes de pudrirse y colapsar. Pero rápidamente ese concepto científico mutó en una herramienta política. Sirvió para justificar el vertido de químicos industriales. La idea de fondo es que la naturaleza existe para servir como un recipiente diseñado para absorber residuos. Y mientras un ecosistema no colapse visual o biológicamente de manera inmediata, las empresas y los gobiernos consideran que están haciendo un uso racional del entorno. Básicamente se legisla buscando el límite exacto del envenenamiento antes de que la naturaleza se quiebre por completo. Y como es evidente, los países receptores no han sido actores pasivos frente a este colonialismo tóxico. Para nada. Si se repasa el contexto político, este conflicto estalló a nivel diplomático con el Convenio de Basilea de 1989. Ese tratado internacional no surgió ni mucho menos de la benevolencia occidental. Nació de la indignación profunda de varias naciones africanas al descubrir que estaban siendo utilizadas como el cubo de la basura tóxica del mundo rico. El Convenio de Basilea buscaba prohibir la exportación de residuos peligrosos. Sin embargo, la geopolítica del poder volvió a intervenir. Potencias fundamentales en la generación de residuos como Estados Unidos históricamente han maniobrado para no ratificar enmiendas clave. Enmiendas que prohibirían de facto estas exportaciones al sur global. Manteniendo así abiertas las lagunas legales necesarias para que esa fricción logística siga fluyendo. Bueno, hasta este punto del análisis, el marco del colonialismo tóxico pinta un panorama muy claro. Un norte global explotador y un sur global víctima. Ya, pero al cruzar otras fuentes de investigación, la realidad demuestra ser aún más incómoda e intrincada. Claro, porque ver al sur global puramente como una víctima ignorante borra por completo la agencia económica de las personas que viven allí. ¿Qué pasa si el reciclaje no es solo una imposición, sino un mercado altamente eficiente y deseado? Aquí ves donde entra el trabajo del investigador Adam Minter, cuya tesis choca frontalmente con la visión de Lee Boyron. Minter sostiene que la visión occidental suele ser profundamente paternalista, al catalogar lugares como Guiu, en China, simplemente como vertederos informales. Occidente ignora que se trata de inmensas redes económicas inmensamente eficientes. En su apogeo, Guiu no era un basurero inerte, era un mercado secundario hiperactivo.
Había miles de talleres desmontando placas base, rescatando microchips que aún funcionaban. Reintroduciendo metales en la cadena de suministro global mucho más rápido y barato que si se extrajeran de una mina nueva. Minter defiende que es una de las economías de rescate más eficientes del mundo. Además, hay datos empíricos que desmienten la idea de que toda la basura viene de fuera. Hay una estadística fundamental de la geopolítica actual que rompe los esquemas. El 85% de la basura electrónica presente en África Occidental proviene del consumo doméstico regional. O sea, no de la importación extranjera. Exacto. Hay que desmentir la idea de que todo el residuo en África es arrojado por Occidente. Las clases medias emergentes en países como Ghana o Nigeria también compran, usan y desechan tecnología. No son meros receptores pasivos. Y esto plantea un dilema ecológico brutal que es el núcleo del argumento de Minter. Nadie niega la toxicidad espantosa que sufren los trabajadores en lugares como Akbok-Bloshi al respirar plástico quemado. Pero Minter obliga a alejar la cámara y mirar a nivel planetario. Un circuito impreso tiene una concentración de oro muy superior a la del mineral que se extrae en la naturaleza. Así que la pregunta que surge es evidente. Es peor reciclar ese microchip en una aldea de China o de Ghana, recuperando el cobre y el oro existentes en él. ¿O es peor abrir una nueva e inmensa mina de oro a cielo abierto, devastando ecosistemas vírgenes enteros y utilizando cianuro masivamente para extraer gramos de metal virgen? La minería primaria es inmensamente destructiva. Según la óptica de Minter, el reciclaje informal, con todos sus horrores a nivel local, es el único freno real que tiene el planeta contra esa devastación. A ver, es un contraste de tesis fascinante. Pero reconocer que los países en desarrollo aprovechan económicamente estos residuos no absuelve al norte global. Claro que no. Que un mercado secundario logre extraer valor económico de la miseria y la toxicidad no justifica el volumen del descarte inicial. La eficiencia de un taller de chatarra en Guiyú no absuelve a la industria tecnológica de diseñar teléfonos para que mueran en 2 años. El problema raíz sigue siendo la obsolescencia programada y el hiperconsumo insostenible. Y de hecho, basar el reciclaje global en esa eficiencia económica informal es geopolíticamente muy frágil. Se vio claramente en el contexto político reciente, en el año 2018. Durante décadas, China había utilizado su vasta infraestructura de reciclaje para absorber los plásticos y metales del mundo, alimentando así su propio boom manufacturero. Pero en 2018, el gobierno chino implementó una política drástica, conocida como la Espada Nacional. Básicamente, cerraron sus fronteras a la importación de 24 categorías de residuos sólidos extranjeros, priorizando la protección y limpieza de su propio territorio frente a la entrada de chatarra extranjera. Y las consecuencias de la Espada Nacional demostraron exactamente cómo opera esa fricción logística. Al cerrarse la inmensa válvula de China, la basura del norte global no se desintegró por arte de magia en origen. Simplemente buscó el nuevo camino de menor resistencia legal. El mercado global colapsó y millones de toneladas de desechos fluyeron de manera caótica. Empujados por la fricción logística hacia puertos en Tailandia, Vietnam e Indonesia. Las infraestructuras aduaneras y ambientales de esos países se vieron desbordadas en cuestión de meses, provocando nuevas crisis tóxicas. Se demostró que la basura fluye como el agua en un terreno inclinado. Siempre termina acumulándose en el valle con la regulación ambiental más baja. Lo que evidencia la política de la Espada Nacional es que toda esta infraestructura invisible depende de una condición innegociable. Que siempre exista una geografía del descarte dispuesta a asumir la externalización de los costos. En el momento en que un país con peso geopolítico decide dejar de ser el sumidero del mundo, la ilusión de la economía circular occidental se hace añicos. Y los contenedores se amontonan en los puertos de origen sin que nadie sepa qué hacer con ellos. Bien, para recapitular de forma sencilla los puntos fundamentales que arroja este análisis. Primero, la tecnología y la información no son inmateriales, nacen de procesos químicos y extracciones físicas masivas, como se observa en Silicon Valley. Segundo, la externalización de costos es la herramienta política y económica clave que permite al norte mantener precios bajos, mientras el sur paga con su salud y sus territorios, evidenciando un claro colonialismo tóxico. Y tercero, el reciclaje no es un círculo verde y limpio. Es un mercado global complejo y lleno de fricciones logísticas. Un mercado donde la necesidad económica de los países en desarrollo choca frontalmente con la devastación ambiental.
Agradecemos profundamente la atención prestada a esta investigación. Invitamos a suscribirse a Plunto Data para seguir comprendiendo las verdaderas infraestructuras invisibles que mueven el mundo. Un saludo. Hasta la próxima. Oh, maybe it's the clothes we wear, the tasteless bracelets and the dye in our hair. Maybe it's our kookiness. Or maybe it's our nowhere towns, our nothing places and our cellophane sounds. Maybe it's our looseness. But we're trash, you and me. We're the litter on the breeze. We're the lovers on the streets. Just trash, me and you. It's in everything we do. It's in everything we do. Oh, maybe it's the things we say, the words we've heard and the music we play. Maybe it's our cheapness. Or maybe it's the times we've had, the lazy days and the crazes and the fads. Maybe it's our sweetness. But we're trash, you and me. We're the litter on the breeze. We're the lovers on the streets. Just trash, me and you. It's in everything we do. It's in everything we do. We're trash, you and me. We're the lovers on the street.